Habíamos visto por las escrituras que Israel era esclavo en Egipto, que Israel fue llamado a ser liberado de la esclavitud, fue soportado en el desierto y fue llevado a una tierra prometida, ¿cierto? Y veíamos cómo con nosotros espiritualmente pasa lo mismo. Esclavos del pecado, eso lo vimos a través de varios versículos. Esclavos del pecado, así como Israel en Egipto, fuimos llamados. El Señor nos libera de la esclavitud, nos soporta y nos ingresa a una tierra prometida. Sí, es algo muy hermoso. Entonces es un símil bastante interesante. Solo que el escenario que ocurrió con Israel fue un escenario tremendo. El escenario que ocurrió con Israel tenía mucho que ver con el temor de Dios. El Señor se presenta, dice: yo soy tu Dios, yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces ya los israelitas decían: entonces ya sabemos quién es. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y empieza a presentarse, ¿sí? Y él dice: aquí pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Dice: si ustedes me obedecen, no pasará espada por ustedes, comerán del fruto de la tierra, habrá paz entre ustedes, ustedes serán morada para mí. ¿Sí? Unas situaciones muy hermosas en torno a la obediencia. Podríamos decir prácticamente que es el anhelo de todos, ¿sí? Vivir bien, comer bien, tener paz, tener armonía, crecer, tener comunión con el Señor, estar con Él, ser conformados a la imagen de su Hijo. Entonces es como el anhelo, y el Señor pone todo eso en torno a la obediencia. Si ustedes analizan la parte de la desobediencia, miremoslo en Deuteronomio 28 y miremoslo en Levítico 26. Deuteronomio 28... Entonces, por ejemplo, ahí veo en el 16, maldito serás tú en la ciudad. 17, maldita tu canasta. 18, maldito el fruto de tu vientre. 19, maldito en tu entrar y en tu salir. Yahvé enviará contra ti maldición. 21, Yahvé traerá sobre ti mortandad. 22, Yahvé te dirá con distintas enfermedades. 24, por lluvia a tu tierra polvo. ¿Sí? Versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá otro pueblo. Versículo 34. Enloquecerás a causa de lo que verás. 35. Yahvé te herirá con maligna pústula en las rodillas y en las piernas. 37. Serás motivo de horror. 38. Sacarás mucha semilla al campo y la langosta la consumirá. 39. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Y etcétera. Si nos ponemos a analizar detalladamente las consecuencias de la desobediencia, entonces pongámonos en el lugar de ellos en ese tiempo. ¿Sí? Listo. Si me obedecen, pasa esto. Si no me obedecen, y cuando él lo empieza a decir, ustedes se imaginan lo que ellos empezaban a sentir. Entonces, y los que tenían hijos, como decir: uy, no, mis hijos. Y los que tenían grandes viñas: uy, no, mis viñas. Y los que pensaban en su salud: uy, no, mi salud. Esta fase de la desobediencia, ¿qué era lo que pues considero yo que principalmente el propósito del Señor era infringir en ellos el temor, un temor? ¿Sí? Igual que un niño cuando es educado en su niñez y es reprendido con vara y es castigado, después el niño ¿qué hace? Va a hacer lo malo y dice: uy, no, porque mi papá me pega, o uy, no, porque mi papá me castiga. Él da 2 pasos más en la vida y empieza a decir: uy, no lo puedo hacer porque ya aprendí que eso está mal. ¿Sí? Entonces ya no es el miedo al castigo, sino el entendimiento de las cosas. Y empiezan a hacer el amor y el respeto por las demás personas y por uno mismo. Que eso es lo que el Señor quiere.
El objetivo del Señor no es que le obedezcan y ya. Es que le obedezcan para entender lo que es el amor y el respeto y la conformación a Él mismo, ¿sí? Entonces, recuerden que este es un pequeño contexto de lo que vamos a leer. Miremos el mismo pasaje, miremoslo en Levítico 26. Es prácticamente lo mismo, pero quisiera resaltar 3 versículos de todo ese relato. Pero miremos el versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Entonces Él les empieza a decir, les va a pasar esto, esto, esto y esto, y si aún no me oyen, los castigaré 7 veces más. Dice luego, quebrantaré la soberbia, vuestra fuerza se consumirá en vano, vuestra tierra no dará fruto. Y el versículo 21, si andan conmigo en oposición y no me quieren oír, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según vuestros pecados. No bastaban las primeras consecuencias que son duras, y el Señor dice, empieza a apretar, no, entonces 7 veces más, y no afloja, o de pronto afloja para preguntar, ¿sí o no? Entonces no, pero hay que entender que ellos no estaban siguiendo las leyes, ¿cierto? El Señor no puede permitir violaciones, el Señor no puede permitir asesinatos, el Señor no puede permitir que el trabajo de alguien se pierda por un caso de hurto, ¿sí? El Señor no puede permitir, tantas cosas que pueden ocurrir. Entonces, eso es lo que se manifiesta cuando se va en oposición a Él, ¿sí? La muerte, los asesinatos, las violaciones, el odio, el rencor, las trampas, las estafas, el engaño, la destrucción de uno mismo, que tiene que ver con el adulterio, la fornicación, la perdición del camino de uno a una condenación eterna que tiene que ver con la idolatría, ¿sí? Porque el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, anhela que lo adoren a Él, para que entiendan que fuera de Él no hay Dios, y que los otros dioses son caminos falsos. O sea, todas las leyes del Señor tienen ese trasfondo de enseñar y de llevar a un camino verdadero, ¿sí? No es solo por cumplirlas, tienen una razón de ser. Bueno, y empieza a hablar cosas tremendas. Versículo 28. Yo procederé en contra de ustedes con ira. Entonces recordemos esa palabra, ira. Y los castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Entonces es la tercera vez que aumenta a 7, ¿no? Vean esto tan terrible, el versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Y destruiré lugares altos, haré desiertas vuestras ciudades, y etcétera, etcétera, ¿sí? Es un transitar donde el Señor daba 2 opciones, la obediencia y la desobediencia. Y ese camino de desobediencia debió haber puesto en los corazones de los israelitas temor del Señor. Pero parece que no ocurrió, porque ellos lo que hicieron fue empezar a escalar todos los eslabones de la desobediencia, de una manera terrible, ¿cierto? Es una manera terrible. Si nos ponemos a mirar todo eso, ellos lo empezaron a escalar. Y todo eso lo vivieron. Se aumentó 7 veces, y se aumentó 7 veces, y se aumentó 7 veces. ¿Sí? Y cada cosa que decía ahí, la tuvieron que vivir. O sea, recorrieron el camino que el Señor no quería que recorrieran. Fue algo terrible, fue algo terrible. Incluso hace 12 años, nosotros en Cali hicimos un estudio cuando Israel cayó cautivo y empieza a cumplir estos eslabones de la desobediencia. Y si ese tiempo se multiplicaba por 7, y después se multiplicaba otra vez por 7, y después se multiplicaba otra vez por 7.
Y cuando uno suma el tiempo donde se levanta el castigo, da 1948. Y cuando ya se acaba ese tiempo, entonces, ¿qué ocurre? ¡Bum! Israel vuelve a ser nación. Y apareció como para esperar el tiempo de los gentiles. Pero ellos siguen ahí en ese proceso. En ese proceso muy interesante. Entonces, ahora sí, esto tengámoslo muy en cuenta porque nos va a dar un contexto importante. La ley continúa, ¿sí? Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? La ira del Señor se sigue manifestando y se manifestará, pero nosotros ya no estamos bajo la ira. Para contextualizar, vamos a Romanos, para mirar qué es lo que viene enseñando Pablo a los romanos, que también es enseñanza para nosotros. Miremoslo desde el capítulo 1. Vamos a ver así de manera panorámica qué es lo que el Señor ha enseñado en estos 8 capítulos. Entonces, en la primera parte se presenta Pablo, que tiene un deseo de ir a Roma, que no se avergüenza del Evangelio. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios sigue actuando, ¿cierto? Y sigue cayendo sobre algunos hombres, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 13 del capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados, ¿sí? Aunque ya no estamos bajo la ley, al estar nosotros en Cristo, eso nos lleva al cumplimiento de la ley, ¿sí? Que si hacemos toda la teología de cuál es el cumplimiento de la ley, que siempre es algo un poquito difícil de enseñar y de aprender, entendemos que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿sí? Y la Biblia lo concluye de la misma manera. Tenemos un cumplimiento de la ley, es por el amor que nosotros tenemos, ¿sí? Eso es lo que va enseñando, lo que nos va enseñando la palabra en Romanos, capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado, ¿sí? Así Juanito ande cumpliendo a cabalidad esos 623 mandamientos, no se puede justificar por eso. La ley es para que tengan conciencia del pecado. Ahí sigue el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios que fue testificada por la ley y los profetas, o sea, Jesucristo. Aparte de la ley, Jesucristo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este Cristo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces los pecados pasados por alto, ¿sí? Porque por eso sufrió Cristo. Por eso hicimos memoria hoy de Él. Por eso anunciamos su muerte, su cuerpo que fue molido y su sangre del nuevo pacto. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Entonces hay solo un camino para ser justificados, ¿sí? Entonces por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Estando nosotros en Cristo, automáticamente se va cumpliendo esa ley en nosotros, al amar al Señor y al amar a nuestro prójimo. Pero ya no tenemos puestos los ojos en la ley, sino tenemos puestos los ojos en Cristo. Y Él nos va llevando en esas buenas obras. Capítulo 4, versículo 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Abraham, su fe, le fue contada por justicia. Pero en ese momento él era incircunciso. Entonces es algo muy interesante. Y él recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. Mas Dios muestra aún su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es muy interesante. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces aquí ya Pablo empieza a introducir un concepto tremendísimo, tremendísimo. Y no solamente un concepto, sino empieza a abrir los ojos del creyente a una realidad que empieza a vivir y que no se da cuenta. Por eso necesitan que sus ojitos sean abiertos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces nosotros estamos muertos al pecado. Eso es lo que empieza a darnos cuenta. ¿O acaso ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el Señor tuvo sufrimientos, el Señor tuvo castigos, el Señor tuvo una muerte, el Señor tuvo una resurrección y el Señor tuvo una glorificación. Y nosotros espiritualmente somos el cuerpo. Entonces nosotros también participamos de esas aflicciones, participamos de su muerte, participamos de su resurrección, participamos de la herencia que Él recibió y de la gloria que Él recibió. Incluso Pablo nos enseña que nuestra carne fue crucificada con Él. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El ser humano, que era lo que no podía hacer antes de Cristo, vencer el pecado. No lo podía hacer. Ahora Pablo nos dice que estamos muertos al pecado. Llega el pecado a molestarnos y no nos puede hacer nada porque estamos muertos. Como el ejemplo que vimos, que fue con Juanito, que el mundo lo buscaba para hacerle proposiciones irresistibles y cuando se encuentra a Juanito se lo encuentra clavado en una cruz. Es esa realidad, no es tanto un concepto, una enseñanza, sino una realidad que empieza a vivir el que es hijo. Y Pablo empieza a decir, eso si sois hijos, y eso si andáis en Cristo. O sea, como que examínese cada uno que esté en el verdadero, que haya creído en Cristo, y que esa vida se empiece a manifestar en cada uno. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Aquí es Jesucristo. Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reina, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Versículo 22 del capítulo 6. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, entonces, ahora que somos de otro y siervos de Dios, dice el 22, tengamos por nuestro fruto, ¿cuál es nuestro fruto? La santificación.
Ahora tenemos la fuerza en Cristo de cumplirlo. ¿Y cuál es nuestro caminar? La santificación. Eso es lo que tenemos que ir haciendo y como fin, la vida eterna. Capítulo 7, versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿A fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu. Estamos bajo el régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 21. He aquí otra realidad que hay en el ser humano. No un concepto, no una enseñanza, sino una realidad. Pablo, después de hacer una disertación, que después la pueden leer en el capítulo 7, él dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿por qué él tenía un cuerpo de muerte? ¿Por qué veía esa dificultad en él? Porque él recibió del Señor que en la carne, que en los miembros había algo que se llamaba la ley del pecado y que estaba en sus miembros y que era algo que jalaba bastante, ¿sí? Esa fue como terminamos la reunión pasada, haciendo un llamado de parte del Señor a que nosotros tenemos más fuerza que lo que jala esta carne, ¿sí? Y a veces nuestra voluntad quiere y lo vamos a hacer, pero nuestra carne está crucificada. No podemos, ¿sí? Porque es una realidad que se empieza a manifestar en nosotros. Capítulo 8, versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Entonces él decía, miserable de mí, ¿quién me librará? Y ahí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Sí? Recibió la liberación, recibió el poder, recibió el entendimiento. ¿Sí? Podemos acudir a eso, a que nosotros tenemos ya un poder superior, de que ya no somos esclavos del pecado. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. ¿Sí? No se puede enseñorear de nosotros. Hagamos fuerza y resistamos y démonos cuenta de que nuestra fuerza es superior ahora a la del pecado, porque estamos en Cristo, porque Cristo está en nosotros. Versículo 9 del capítulo 8. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y habla de la predestinación. Ojo que a los que predestina, antes los conoció, ¿sí? Entonces el Señor se dio cuenta que Manolito, en toda su lucha y en toda su guerra, él perseveró y escogió a Cristo. Entonces el Señor te conoció, Manolito, te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y como te conoció, por eso fue que te predestinó, y por eso fue que te llamó, y por eso te justificó, y por eso te glorificó. Pero porque te conoció. Dios nunca coge a alguien arbitrariamente y dice, este está predestinado a perderse, o este no. Él los conoció antes. Si alguien es predestinado a perderse, es porque Dios desde antes lo conoció y se dio cuenta que nunca lo eligió a él. Y él como no puede obligar.
Entonces Él nos ayuda en el camino, nos acompaña. Ya son las 6, hermanos. No sé si me regalan 4 minuticos, tal vez, si no tienen mucho para leer la porción del día de hoy. Apenas dieron las 6 para leerla. ¿Qué pues diremos a todo esto? A todo esto que estamos hablando, de toda esta enseñanza que viene desde el capítulo 1. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Es decir, que si Cristo hizo esa obra tan grande por los que estamos aquí, ¿quién puede venir a acusarnos? Por más que seamos imperfectos. ¿Y quién nos puede condenar? Si es que no fue cualquiera el que se ofreció por nosotros. Era Dios mismo. Era el Hijo de Dios enviado, que se entregó para que su cuerpo fuera molido, para que su sangre fuera derramada y nos hizo partícipes con Él. Y pagó un alto precio. Entonces, ¿quién puede condenarnos? ¿Quién puede señalarnos? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación que tengamos? ¿O un navegar de angustia? ¿O años de persecución? ¿O una hambruna terrible? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Para explicar este versículo fue el contexto que hicimos al inicio de la reunión. Ya no lo alcanzamos a explicar, pero queda. Y si el Señor nos permite compartir en la otra reunión, si nos permite, para que no se pierda el primer contexto que vimos en Levítico 16 y en Deuteronomio 28, Levítico 26, acerca de la desobediencia. Este versículo 36 nos abre la historia de los hijos de Coré en el Salmo 44. Sí, el versículo 36. Y es algo terrible y hermoso a la vez. Entonces sigamos leyendo. Queda pendiente el versículo 36. Versículo 37. Antes, o sea, por lo terrible que sea la ira y la justicia del Señor, porque Dios es amor, lo dice la palabra. Y Dios es fuego consumidor, lo dice también en muchos versículos. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, no me cabe duda, que ni la muerte, ni las cosas de esta vida, ni los ángeles que se presenten, ni los principados que se levanten, ni ninguna potestad, aunque vengan por legiones, ni lo presente, ni lo venidero, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la obra de Dios fue tan magna que la justicia de Él permanece intacta. La disciplina y los juicios del Señor van a llegar con certeza. La ira de Dios se va a manifestar el día grande y terrible. Y el Señor nos hizo tan cercanos a Él que estamos como abrigados bajo sus alas. Tan cercano de Él como la gallina junta sus polluelos. Porque el entorno va a ser terrible, hermanos. Entonces está tan bonito este final, ¿no? El amor del Señor, la obra del Señor, cómo Él nos tiene. Pero Pablo pone ese versículo 36, que nos enseña que hay una fase terrible. Como que Pablo pone ese versiculito ahí, que si uno lo analiza bien, abre una ventana gigante.
para que no nos vayamos que solo amor, solo amor, solo amor. Aunque sí, eso es lo más hermoso y por ahí debemos ir, pero siendo conscientes de las dos caras de la moneda y de lo que el Señor nos salva y de lo que el Señor puede salvar a nuestros hijos, a los vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de la universidad, a todos. Por eso debemos ser embajadores de Cristo, portar la imagen de Cristo en nosotros. Mis hermanos, gracias por el tiempo, porque me alcancé a pasar un poquito. Entonces, y gracias al Señor por su palabra.